candidatos. Oscar, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien, no? Perfectamente, estimado Oscar. Buenos días a ti, a Miguel Ángel. Nada, lo que yo he dicho en mis redes es que tenemos que mantener digamos, la expectativa y esperar con serenidad el resultado final que dé la OMPE, ¿no? Es lo que corresponde. Sí, esa es una primera lectura. Y qué comentario a las dos opiniones totalmente diferentes ayer en las intervenciones públicas, tanto de Keiko Fujimori en una conferencia de prensa en la que señala algunos indicios de fraude. De inmediato ha sido, digamos, respondido por los observadores de manera no directa, pero sí directa, de que el proceso ha sido considerado limpio y transparente. Y de otro lado, Oscar, la manifestación pública también del candidato de Perú Libre, en el sentido de que se va a respetar la voluntad del pueblo peruano. Comentarios, por favor. Bueno, definitivamente, yo ayer justo llegaba para conversar con Juliana Ox en Forena TV en el momento en que se daba la conferencia de prensa de Keiko Fujimori, y realmente me pareció totalmente desatinado sus comentarios, su anuncio, su manifestación en esta conferencia de prensa, porque efectivamente el representante de los observadores de la OEA ha emitido un comunicado felicitando al Perú por unas elecciones impecables, y resulta que una de las dos candidatos que está para ganar las elecciones le pone un manto de duda, ¿no es cierto? Insinúa fraude, aunque hable fraude de mesa, pero la palabra fraude es absolutamente inoportuna en este momento, con lo cual pone en tela de juicio, digamos, los posibles resultados. Pero también paralelamente habría que decir, para ser justos, que Castillo también llamó a sus seguidores para defender el voto. Y entonces, ¿qué cosa es defender el voto? O sea, poner contra la pared a la OMPE para que diga lo que ellos quieren decir. En realidad, yo creo que después de haber escuchado tanto a Castillo como a Keiko Fujimori, sinceramente, y duele a quien le duela, yo creo que no merecen la presidencia. O sea, ese no es el nivel de líderes que nosotros necesitamos hoy en esta pandemia, frente a esta crisis sanitaria y económica que tenemos que enfrentar. Realmente es una pena y una vergüenza a la vez. Yo siento vergüenza ajena por las declaraciones de Pedro Castillo y luego por Keiko Fujimori. Ahora, en el caso de Keiko Fujimori, ciertamente podríamos decir que es peor. ¿Por qué? Porque de Castillo no esperábamos mucho. Él ha sido durante toda la campaña un hombre que ha atacado al statu quo, ha atacado al sistema, y por eso hay tanta preocupación por su llegada a la presidencia. Pero en el caso de Keiko Fujimori, que se supone que representaba la posición de la defensa de la institucionalidad, de la democracia, de las reglas de juego claras que tenemos en el Perú, y que trate de patear el tablero antes de ver los resultados, me parece realmente inaceptable. Y por último, sinceramente, después de años de experiencia de analizar la cosa pública y la política, si la señora Keiko Fujimori sale ayer a supuestamente denunciar, porque es una medio denuncia, no llega a serlo totalmente, un fraude, entre comillas, que es demasiada palabra para hablar de algunas actas impugnadas. Esto es absurdo. Incluso si hubiesen sido falsificadas. Eso no tipifica como un fraude ni acá ni en la China. Pero la pregunta, Néstor y Miguel Ángel, es: si la señora Fujimori supiese que ella está favorita y que está para ganar, ¿hubiese salido en conferencia de prensa a hablar de un posible fraude? La respuesta lógica es no. Lo que para mí quiere decir que la señora Fujimori ya sabe que ha perdido. Y la verdad es que no debería ni siquiera evidenciarlo, porque hay que esperar a que la OMPE dé el resultado al 100%, es lo que corresponde, porque la ventaja de uno y otro es muy corta. Debo recordar, para terminar esta intervención, que en las elecciones del 2016, la ventaja de Kuczynski sobre Keiko se redujo a 42.593 votos, es decir, medio punto porcentual de los votos efectivos
de la gente que fue efectivamente a votar. Ese escenario se puede repetir hoy. Y en aquel entonces, Keiko no supo procesar ese asunto, no supo reconocer la derrota, lo hizo forzadamente a los 5 días, pero luego ya sabemos lo que pasó. 5 años de berrinche, que hoy, si pierde, como creo que y como parece que va a perder, él estaría pasando la factura. Si pierde Keiko Fujimori, es exclusiva culpa de ella. Hasta los viejitos chinchín han salido a votar para defenderla. Los líderes de otros partidos se han sumado a ella. Vargas Llosa ha doblado rodilla y ha tenido que decir, ok, apoyo a Keiko. Y Pedro Cateriano, etcétera, etcétera. Si con todo ese apoyo ella no ha ganado, es absoluta responsabilidad de ella. Y básicamente por los últimos 5 años, deplorable su actitud política, que espero, aunque nada me hace esperarlo, pero igual espero que entienda que tiene que cambiar en los próximos 5 años, porque de ninguna manera el Perú va a aceptar otros 5 años de encono, de enfrentamientos, en los que ella incluso sea la protagonista. Correcto, Oscar, y son tiempos diferentes al 2016, pero las circunstancias son parecidas, entonces, y con un escenario de pandemia que hace meditar a la necesidad de la unión y la concertación. El comentario también de Miguel Ángel para abrir el abanico. Miguel Ángel, adelante. Así es, lo que acaba de decir Oscar definitivamente establece también, digamos, un antes y un después de este tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un país en este momento totalmente polarizado y efectivamente Keiko Sofía no solamente ha tenido el apoyo del sector empresarial, del sector académico, personajes internacionales, tanto de la política como en este caso también hasta de la literatura. También, ojo, ha tenido el apoyo de un sector de las iglesias evangélicas. Y ella ha salido también a pedir perdón al país. No sé qué tan genuino ha sido el perdón, o en todo caso qué tan genuinamente ha aceptado también el pueblo peruano el perdón. Pero también el tema de las ofertas de las últimas 2 semanas en campaña. Y, por ejemplo, de las 17 regiones o distritos electorales que ha levantado Pedro Castillo, prácticamente todas son aquellas que iban a ser, se supone, beneficiarias del 40% del canon minero directamente a su bolsillo. Es decir, evidentemente, no solamente no le han creído a Keiko Fujimori, sino que también ha recibido rechazo. Y el problema es justamente el tipo de propuestas que puede haber hecho, la actuación misma de ella y también, quiero decir, la cantidad de personajes que ha presentado en los últimos tiempos, que ya pues también están reñidos con el pueblo peruano, que ya está harto de la clase política que ha venido presentando la cara en los últimos tiempos. Y creo, Oscar y Néstor, que parece ser que efectivamente ella no ha sabido reconocer que prácticamente la suerte estaría echada. Y si, por ejemplo, alguno de los integrantes de su equipo técnico, algunos de sus últimos jales para que hablen a favor de ella, ya saben perfectamente que este es el resultado irreversible. Lo que han querido levantar, por ejemplo, es el voto extranjero. Y el voto extranjero también está viniendo para Pedro Castillo. Y por más que digan que esto es voto importante, lamentablemente hay que decir, de los 979,000 peruanos hábiles para votar, no han ido a votar ni siquiera 500,000. Y además el 30% de votos también ha venido para Castillo. Entonces, esto es un asunto que definitivamente tenemos que mejorar. Y además, el otro tema es, sí, pues falta todavía el voto rural, pero las expresiones que tuvo ayer presentando además una imagen de un acto supuestamente fraudulento de un sujeto que ya realmente ayer le dieron libertad inmediata porque la denuncia con este video que habían grabado era realmente una tontería, ¿no? Y 87 votos, un acta, etcétera. Pero ese tipo de denuncias no constituye un fraude en ningún lugar del mundo. Pero bueno, entonces creo que ayer lo que ha hecho Keiko Sofía Fujimori es marcar la cancha de pasar al campo de lo derrotado.
Ella Sí, ha cantado la victoria de Pedro Castillo. Y como muy bien dice Oscar, realmente ninguno de los dos realmente merecía estar en esta final. Pero es lo que tenemos totalmente. en el... Y eso significa Totalmente. Y el que el escenario pueblo que se ha presenta, y lo pongo en votado. agenda para la Así es. conversa, El es pueblo qué peruano ha viene pasado una después. señal que tenemos que entender. Sí, Así que correcto. creo que es un Correcto. Y comentario, y felicito además tu valentía porque sí he escuchado las cosas que has dicho en un momento que todos estamos siendo terrucos. O sea, para los que han venido terruqueando, medio Perú es terruco, incluyéndote, incluyendo a Néstor y a mí también. Somos terrucos por tratar de decir la verdad o ser objetivos en nuestros comentarios. eso es lo que viene. Entonces, totalmente coincido con los dos comentarios. Y lo que viene y pongo en agenda es qué es lo que, conocido los resultados oficiales, superado todo esto, qué es lo que tiene que hacer el Perú, qué es lo que tienen que hacer los peruanos en un escenario tan complicado y además con una información que tenemos, problemas de pandemia, problemas económicos y todos los problemas que se han juntado y que merecen un trabajo de unidad nacional. ¿Cómo ves ese escenario, Oscar, con la tranquilidad y con la transparencia con la que has manejado todo en tu diálogo público todos estos días que han sido realmente complicados, ¿no? Por las presiones y por una agresión, pero brutal? Eso lo analizaremos más adelante, como también el futuro del fujimorismo, que como todo parece indicar, va a tener una nueva derrota Keiko Fujimori. Pero en lo inmediato, ¿qué es lo que, y siendo optimistas y positivos, qué le espera al Perú y qué es lo que tienen que hacer quienes asuman la presidencia de la República y quienes estén en el Congreso de la República a partir del 28 de julio? Oscar. Sea que gane la presidencia finalmente Pedro Castillo o Keiko Fujimori, ambos se van a enfrentar a dos posibles escenarios y la diferencia entre uno y otro solo pasa por su liderazgo. Me explico. En el caso de que Keiko ganase, tendría dos mundos, ¿no? Uno, el no reconocer a la otra mitad que votó por Castillo, el seguir mantenerlos como extremistas, etcétera, y no reconocer que la mayoría de ellos lo que ha dicho es no a la corrupción y no al statu quo y que quieren un cambio. Pero si además lo que hace, por el contrario, es entender eso y tender puentes, entonces estamos ante una posibilidad de un crecimiento importante económico en el Perú y una paz política, porque sería efectivamente un trabajo en conjunto, tendiendo puentes con el Congreso y con todo el apoyo, obviamente, del empresariado nacional y extranjero. Entonces, eso es lo que tenía enfrente Keiko Fujimori, pero hay dos mundos en realidad, sí, y todo pasa por ella. En el caso de Pedro Castillo, si ganase Pedro Castillo, como parece que va a terminar siendo, él también está frente a dos escenarios totalmente distintos. Uno, aliarse, juntarse, fortalecer su relación con Vladimir Cerrón, que sí es marxista, leninista, mariateguista y sí es antidemocrático, y con eso cerrar el círculo y llevar a su gobierno a un extremo, el que mucha gente teme, echar a andar sus propuestas inconstitucionales de una nueva asamblea constituyente, de retirarnos de los TLC, de tumbarse al Tribunal Constitucional, de restringir importaciones, de llevar adelante el control de precios. Todo eso en la agenda con Cerrón. Y obviamente en el Congreso solamente estarían juntos Perú Libre, Juntos por el Perú posiblemente, y quizá algunos de Acción Popular. Y eso va a terminar en el desastre económico, y yo creo que va a terminar costándole quizá la presidencia al propio Castillo. En el otro escenario, y depende de Castillo, es decirle a Cerrón: yo mando, yo he sido elegido presidente, te agradezco mucho que me has acogido en tu partido, pero yo voy a ser la cabeza de gobierno. Y yo voy a tender puentes con la oposición, voy a trabajar con ese parlamento que no es, digamos, simpatizante mío, porque el Perú necesita eso. Voy, como he venido anunciando,
a suavizar mis posiciones desde el punto de vista económico. Voy a escuchar a Gonzalo Alegría, a Pedro Franque, que básicamente lo que proponen es lo que ellos han llamado una economía popular de mercado, que ciertamente no existe en los libros, pero es, digamos, una manera de darle un membrete a lo que ellos creen que es una economía social de mercado, pero con rostro humano, inclusiva, equitativa. Y de eso creo que todos podemos estar de acuerdo, porque nadie, en tanto no se estaticen las empresas, en tanto no se nos retire de los TLCs, en tanto no se restrinjan las importaciones, porque eso tiene una consecuencia lógica por el otro lado, yo creo que podrían hacer un estupendo gobierno, simplemente con un rostro humano y reflejando, digamos, tratando de acoger lo que es el reclamo ciudadano en el país, de que las cosas cambien y que el chorreo que no llegó, que se convirtió en un goteo, efectivamente llegue a la gente. Y sobre todo, si es que ese gobierno de Castillo básicamente llevase adelante una revolución educativa, revolución en el sentido no ideológico, sino pragmático, de llevar una educación de calidad a la mayoría de peruanos, sería un éxito. Si además se concentrase en efectivamente poner la salud como un derecho humano al alcance de todos los peruanos y sobre todo los más pobres que hoy no tienen cómo defenderse, por ejemplo, frente a la amenaza de la pandemia del COVID-19, entonces estaría acertando. Por supuesto que les puedo apostar que en 5 años ni el presupuesto de educación ni el presupuesto de salud van a pasar al 10% del PBI como él lo propuso. Eso es imposible de imposibles, pero es una típica promesa electoral. Néstor, Miguel Ángel y yo ya tenemos algunas canas, ya tenemos más de 30 años de ejercicio profesional, hemos visto elecciones y sabemos que lo que se promete en las elecciones es parte del enamoramiento, pero no es efectivamente lo que termina haciéndose cuando uno es gobierno. O sea que tampoco nos hagamos los suecos, eso es normal, acá y en la China. Entonces, esa es la disyuntiva. Yo veo eso, Néstor, veo con moderado optimismo que sea que gane Keiko o Castillo, como parece que terminaría siendo, la realpolitik se imponga, la realidad económica. Para terminar, Néstor y Miguel Ángel, respecto a todos los temores que tiene mucha gente respecto a Castillo. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué creo que Castillo podría ser un gobierno aceptable y no ninguna locura como las que propuso en algún momento en las plazas? No porque es buena gente, no porque mañana se lo ilumina, llega, ¿no? Baja Dios y lo ilumina, no. Por un tema de supervivencia política. Hoy nadie está estatizando en el mundo, nadie. Nadie está cerrando mercados, nadie, todo lo contrario. Nadie está controlando precios, excepto obviamente Maduro, y ya sabemos los resultados. Por lo tanto, un mínimo de inteligencia, y creo que la tiene gente como Gonzalo Alegría o Pedro Franque, va a aconsejar al presidente hipotético Castillo de cuál es el costo de hacer esas locuras. Correcto. Sí, deslinde con Cerrón es sí o sí, y el tema del pragmatismo, ¿no? Un pragmatismo real, además, ¿no? Si vale la palabra, pero es pragmatismo, creo, finalmente, y un gobierno de unidad. Miguel Ángel. Así es, totalmente de acuerdo. El tema, por supuesto, pasa también, Oscar y Néstor, porque se resuelvan algunos aspectos que ya, como lo ha relatado Oscar, prioritarios como es la salud y el rescate económico. Pero también, ojo, inmediatamente, Castillo, que tiene en todo caso una mejor vinculación con los movimientos sindicales, los movimientos campesinos, necesariamente que forzarse por resolver los conflictos sociales que están latentes y que de todas maneras van a estallar con cualquiera que se siente en el sillón de Pizarro a partir del 28 de julio, si no antes. Hay reclamos que no están resueltos y que lo único que falta es alguien los active para que inmediatamente se incendie la pradera. Hay proyectos productivos sumamente importantes que han sido paralizados. Entonces, el Estado tiene que llegar justamente a esos ambientes, en esos ámbitos de conflictividad, trabajar para unir a la empresa privada, a los inversionistas, a los pobladores y sus representantes,
y de una vez por todas darle solución con una mirada de largo plazo. Porque no puede ser que se continúen paralizando grandes inversiones, que es en este momento lo que más necesitamos para generar empleo, para buscar el desarrollo, para seguir haciendo infraestructura productiva también en el Perú y garantizar esto que con justa razón demandan que, por ejemplo, la salud realmente sea mirada como un derecho. Para construir, por ejemplo, centros de atención de salud mental, que ya hemos llegado aquí en el Perú a un nivel de crisis. Entonces, creo que en este caso, Castillo, con sus asesores, con su equipo de trabajo, tiene la oportunidad, por su cercanía a ese tipo de grupos de poder en el Perú, de poder resolver justamente la alta conflictividad que ha impedido en los últimos 20 años o más la realización de grandes proyectos de desarrollo para el Perú. Eso es un asunto que me parece es importante que tenga que valorar el mismo Castillo. Solamente informar que OMPE acaba de dar un nuevo, digamos, un nuevo reporte, pero con la misma información. No ha variado el número de votos, pero es un nuevo despacho de las 11:18. Se va a mantener esa tendencia. Yo quiero agradecer a Óscar. Y quizás la experiencia que tenemos de tantos procesos ha llevado a algunas decisiones que tienen que ver con el futuro. O sea, no pensando en el pasado, lo vamos a analizar seguramente en su momento, pero la gran preocupación es lo que se viene después de conocerse estos resultados, que ya, Óscar, has dado algunas pautas, algunas rutas de lo que se tiene que hacer. ¿Qué va a pasar con el gabinete? Un gabinete de ancha base, un gabinete de unidad nacional, un gabinete de concertación, un gabinete de alianza democrática. ¿Qué participación van a tener quienes en algún momento estuvieron cerca de Keiko Fujimori? Creo que hay que mirar a las universidades, hay excelentes profesionales capacitados y ese gran bolsón de profesionales peruanos que están en el exterior, que también es una buena oportunidad para muchos de ellos. ¿Cuál es la visión, Óscar, sobre este tema del gabinete futuro, el primer gabinete que tendría resulte ser presidente, que en este caso... Bueno, Néstor, definitivamente ese punto es muy importante. A ver, cuando se confirme, porque creo que va a terminar siendo así, pero puedo equivocarme, pero si se confirmara, digamos, el triunfo por 30.000, 40.000, 50.000 votos, lo que sea, de Pedro Castillo, a ver, ¿qué va a pasar? El dólar va a subir de nuevo, la bolsa va a choquearse de nuevo. Eso ya pasó les recuerdo, con Alberto Fujimori cuando llegó a ganarle a Vargas Llosa, y pasó con Ollanta Humala, para no irnos más lejos, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo se cambia esa situación? Porque esa subida y esas caídas son fruto de la incertidumbre. Bueno, lo único que soluciona eso es la certidumbre. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que tiene que hacer, y espero que lo tenga claro el nuevo presidente, y si es Castillo más aún, es presentar a quién será el presidente del Consejo de Ministros, su primer presidente del Consejo de Ministros. Y ahí nuevamente estamos ante dos alternativas. Si él presenta a un presidente del Consejo de Ministros contestatario, belicoso, de ultraizquierda, cosa que dudo, ya sabemos lo que va a pasar con la economía y él lo va a sentir, porque ya cuando eres presidente tú vas a sentir la patada en la cara, no los otros. Una cosa es ser candidato y otra cosa muy distinta es ser presidente. Y cuando vea que la gente saca sus ahorros y todo, ahí vamos a ver. La otra alternativa, que yo creo que es la que va a darse, es que ponga a un presidente del Consejo de Ministros que, no siendo obviamente de ultraderecha, no sea tampoco de izquierda, que sea un hombre ponderado. Hay, por supuesto, personas, hay nombres, por ahí he leído como una posibilidad, por ejemplo, a Salomón Lerner Guitis, que fue, recordemos, el primer ministro de Ollanta Humala. Ojo, es un hombre que habla con empresas, que sabe perfectamente lo que es la cosa económica, pero que tiene emoción social, digamos, ¿sí? Digamos, se simpatiza con la línea de centroizquierda.
pero no sería mal visto. Es un nombre, pero puede haber otros. Pero definitivamente, Néstor, para terminar, Miguel Ángel, es clave para el próximo presidente, más aún si es Pedro Castillo, a quién nombra presidente del Consejo de Ministros. Para el caso de Keiko Fujimori, si ella fuese finalmente la presidenta, es mucho más fácil el camino, ciertamente, porque todo el empresariado la ha apoyado, todo el empresariado, casi toda la prensa, ¿no es cierto? Y casi todos los candidatos presidenciales. Por lo tanto, no sería una gran sorpresa. Y el anuncio de que nombraría a un primer ministro que no es fujimorista, bueno, digamos, es lo más evidente y lo más lógico que debería ser. Pero en el caso de Castillo sí es clave el nombramiento de ese primer ministro para dar una señal clara a los actores económicos nacionales e internacionales de que este no va a ser un gobierno cubano, no va a ser un gobierno venezolano, bolivariano, ni va a ser un gobierno nicaragüense. Eso es clave y yo confío en que así será. Totalmente. Muchas gracias, Oscar, por la oportunidad, por el momento y por los comentarios que son valiosos. Vamos a seguir conversando seguramente de acuerdo a los tiempos, a tus tiempos. Felicitaciones por los comentarios, Oscar. Estamos juntando acá 3 experiencias de muchos años y una amistad también igual importante. Un abrazo, Oscar, por esta oportunidad. Hasta siempre, colegas. En esta brega creo de hacer un periodismo objetivo, un periodismo que se acerque a las soluciones y no lo que estamos teniendo en estos tiempos, complicados también a nivel comunicacional. Bien, nos vamos, muchas gracias, Oscar. Nos vamos a un pequeño corte muy breve, muy puntual, y regresamos con un resumen que hemos preparado tanto de la participación anoche de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo, los candidatos presidenciales.